Saludamos con mucho gusto al doctor Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Doctor, qué gusto saludarte siempre. El gusto es mío, Pati. Muy buenos días. Luis, esta discrepancia entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, ¿cómo entenderla en cuanto al crecimiento económico del país? Mira, no es algo nuevo que suceda, que de pronto el Banco de México reduzca las expectativas de crecimiento. Hacienda se ha caracterizado por mantenerlas normalmente mucho más tiempo, ¿no? Ellos no hacen un ajuste tan rápidamente. Yo creo que eventualmente también lo ajustarán, sobre todo para el 17. El 16, pues ya se terminó. El Banco de México hizo esta reducción en el crecimiento del 16, realmente ajustándose a las expectativas que ya existían. No es porque vean algo nuevo durante noviembre, diciembre, sino más bien tomando en cuenta la trayectoria que ya venían mostrando algunas variables. Por ejemplo, las exportaciones. Hemos reducido las exportaciones. Eso en parte porque toda la actividad internacional, incluido Estados Unidos, se ha reducido. Muchos países han bajado sus exportaciones, por así decirlo. Ha habido una contracción, Pati, de las exportaciones en el mundo. Hay una reducción pues ya significativa del comercio exterior en general en todo el mundo, y se inició con la caída importante del crecimiento de China, que absorbió menos productos, menos servicios, y esta reducción en general se tradujo en menores estados de crecimiento en el mundo. En México ya la veníamos viendo. La encuesta que hace el Banco de México entre los especialistas del sector privado, donde están los bancos y nosotros también, en el Centro de Estudios Económicos, ya lo veníamos previendo. Así que realmente lo que hizo el Banco de México fue decir, bueno, ya lo vimos. El Banco de México siempre es más conservador, se asegura de que las variables realmente ya muestren algo. En cambio, Hacienda, Pati, siempre se tarda un poco más, digamos, siempre es un poquito más conservador en ese sentido, se queda con sus proyecciones iniciales mucho tiempo y a veces las cambia ya en el último momento. Yo diría que el Banco de México refleja más rápidamente la percepción generalizada del análisis y de los mercados, Pati. Claro. Luis Fonserrada, muy buenos días. Saluda con mucho gusto Omar Cepeda. Estuvimos juntos transmitiendo pues esa fecha histórica, el triunfo de Donald Trump, ese 8 de noviembre. Y han pasado ya varios días, han habido muchas expectaciones y todo esto porque se enmarca en la volatilidad económica pues, que se vive a nivel internacional con el triunfo de Donald Trump. Desde esa fecha hasta ahora han habido muchos análisis. El último, el más reciente, fue de la CEPAL el día de ayer, en la cual comenta que quien más perdería es Estados Unidos si se elimina el Tratado de Libre Comercio, y también recomienda a México que diversifique su comercio con América Latina y con Asia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, efectivamente, Omar, esa noche de sorpresa, ¿no? Estuvimos viendo juntos. Mira, creo que Estados Unidos efectivamente tendría un impacto muy negativo en caso de que realmente se llevaran a cabo cosas como las que amenazó durante su campaña el presidente electo. Mira, para poner en perspectiva la enorme importancia, porque esto que tú dices es cierto, Estados Unidos puede ser el más afectado de suspender el comercio con México. Para poner en perspectiva, de los 50 estados americanos, alrededor de 12 tienen como destino número 1 de sus exportaciones a México, y alrededor de otros 12 o 13 tienen como destino más, segundo destino más importante, Omar, también a México. Es decir, 25 de los estados americanos tienen como destino 1 o 2 a México. Es decir, el 50% de los estados americanos, México es su principal destino o el número 2. Y si agregamos los estados para los que México es el número 3 o el número 4,
ahí tenemos otros 10. Quiere decir que 35 de los 50, Omar, sufrirían un golpe brutal. Y eso se traduce en empleo, se traduce en consumo, se traduce en malestar de la gente. Yo creo que los senadores y representantes en la Cámara de todos estos estados van a inmediatamente reaccionar en el momento en que hablen con sus regiones y sus electores, ¿no? Y van a decir, oye, con cuidado, porque el impacto puede ser brutal en Estados Unidos. Luis Fonserrada, te hago dos preguntas. La primera es, entonces, ¿tiene razón Carstens cuando dice hay que prepararnos para un choque profundo, no solamente por lo que ocurra en Estados Unidos en cuanto al proteccionismo, sino por el proteccionismo mundial? Y punto número dos, ¿qué puede hacer México? Es la gran pregunta que muchos nos hacemos cuando el 80% de sus exportaciones van hacia los Estados Unidos. Mira, si efectivamente hubiera una reacción de este tipo y se quisiera hacer algo, creo que sí tendríamos un impacto muy fuerte en la economía. Nuestras exportaciones sí van creciendo con el resto del mundo, con Asia, con Europa, efectivamente, pero tienes razón, la cantidad de nuestras exportaciones a Estados Unidos es muy importante. Yo creo por esa razón, ¿qué podríamos hacer? Bueno, seguir diversificando nuestro comercio, viendo que haya una gran estabilidad macroeconómica en nuestro país, en las finanzas públicas, en la deuda, etcétera. Pero yo creo que tenemos una labor muy importante que llevar a cabo con Estados Unidos, una gran coordinación con los sectores productivos americanos y hacer ver los enormes costos que habría para las dos economías, e incluido Canadá, si se llevara a cabo algo de este tipo. Mira, la preocupación de Estados Unidos y de Trump en particular, y la razón por la que se llevó tantos votos, es que Estados Unidos tiene un déficit de 700,000 millones de dólares con el mundo. Pero de estos 700,000 millones, también lo tiene con México. Pero con México es ligeramente arriba de 60,000, es decir, menos del 10%. China es el principal socio comercial de Estados Unidos que le exporta tanto y que explica ese déficit. En ese sentido, yo creo que, y no es el caso de las exportaciones de Estados Unidos a China, en ese sentido yo creo que no deberíamos estar tan alarmados, pero sí pendientes y con una acción inmediata para empezar a trabajar en Washington con todos los involucrados, Pati. Perfecto, Luis Fonserrada, como siempre, muchas gracias por tu análisis aquí en México al Día. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, buenos días, hasta luego. Buenos días.